Venga, vamos al lío. Vivimos en un bombardeo constante de noticias sobre inteligencia artificial, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa de verdad cuando toda esta tecnología intenta aterrizar en las empresas? Pues la historia es bastante diferente de lo que nos cuentan en los titulares. Es que es un no parar. Un día es lo nuevo de Claude, al siguiente que si ChatGPT es una pasada para no sé qué tarea, y de repente llega Google y da un golpe en la mesa con Gemini. El ruido es ensordecedor, y claro, la promesa es gigantesca. Y como es lógico, las empresas se han puesto las pilas. Los estudios dicen que más del 90% de las compañías ya están metidas en el ajo de la IA, de una forma u otra. Parece que nadie se quiere quedar fuera de la foto. Pero aquí llega el jarro de agua fría. La crudísima realidad es que la inmensa mayoría de estas iniciativas no llegan a nada. 9 de cada 10 proyectos de inteligencia artificial simplemente fracasan, se quedan por el camino. Y esto es lo más alucinante. No son ideas que se descartan. No. Son proyectos con su contrato firmado, con equipos de gente trabajando en ellos, con sus presentaciones en comités de dirección, y de repente, ¡puf!, se desvanecen. ¿Por qué pasa esto? Vamos a desgranarlo. Vale, pues la primera gran razón de tanto fracaso es un malentendido, pero un malentendido fundamental sobre lo que significa que una IA funcione bien. Es lo que podríamos llamar la trampa de lo suficientemente bueno. Aquí, la famosa regla del 80-20 se cumple a rajatabla. Conseguir que un modelo acierte el 80% de las veces es, entre comillas, la parte fácil, pero ese 20% que queda, esos casos raros, los más complicados, eso es un pozo sin fondo de dificultad y de costes. Y aquí se ve clarísimo. Para un bot de un call center que te resuelve el 80% de las consultas típicas, es una victoria brutal. Libera a un montón de gente y además trabaja 24/7. ¿O para agendar citas médicas sencillas? Pues lo mismo, un éxito. Pero, ¿y una previsión financiera? Un error del 20% puede hundir la empresa. Y en medicina, detectar solo 4 de cada 5 tumores es, una locura, es totalmente inaceptable. El contexto lo es todo. Y aquí está el quid de la cuestión. Muchos proyectos mueren aquí, porque nadie se esperaba esta curva de dificultad. Pasar de ese 80% a un 95% de acierto no cuesta un poquito más, no. Cuesta 10 veces más esfuerzo, 10 veces más datos, más ajustes, más supervisión. Es un coste que casi nadie presupuesta al principio. Pero ojo, que la tecnología es solo la mitad de la historia. Muchas veces los verdaderos asesinos de proyectos son mucho más humanos y por lo tanto mucho más complicados. Vamos a verlos. Pasa muchísimo. Un proyecto de IA no nace para solucionar un problema real del negocio, sino porque un directivo quiere ponerse la medalla de «nosotros también hacemos IA». El proyecto es para el currículum de la empresa, para la nota de prensa. Y claro, como no hay una necesidad real detrás, al primer problema que surge, adiós proyecto. Y esta frase es oro puro, es el día a día. El departamento de contabilidad quiere el proyecto para ya, pero los de IT lo frenan diciendo que mejor esperar a una solución global, mientras recursos humanos tiene pánico por si esto significa despidos, y el equipo legal está aterrado con la protección de datos. Cada uno con su guerra, y el proyecto se queda atrapado en un limbo de reuniones del que nunca sale. Todo proyecto necesita a su campeón, a esa persona que cree en él, que pelea el presupuesto, que lo defiende. Pero, ¿qué pasa si a esa persona la ascienden, la cambian de departamento o se va de la empresa? Pues que el proyecto se queda huérfano. Para la persona nueva que llega es un marrón heredado, no es su prioridad. Y poco a poco se va apagando. Ahora, atención porque esta cifra lo cambia todo. La mayoría piensa que el proyecto es el modelo de IA. Error garrafal. Entre el 70 y el 80% del coste y del curro de verdad en un proyecto de estos es la integración con los sistemas que ya existen. ¿Y por qué es tan difícil la integración? Pues por los datos. Basura entra, basura sale. Una IA es tan lista como los datos con los que la alimentas. Y la mayoría de empresas no tienen una infraestructura de datos limpia y ordenada. Tienen un montón de bases de datos, que es algo muy, muy diferente. Esta es la historia de siempre. El ciclo de vida de un proyecto fallido. Empieza con la demo, que es una maravilla, claro, con datos limpitos y preparados. Pero luego llega la realidad de la empresa. Un caos de sistemas viejos que no se hablan entre sí, Excels por todas partes, datos duplicados. La integración se convierte en una pesadilla que se come el presupuesto y la paciencia de todo el mundo. Y al final, el proyecto se abandona en silencio. Bueno, después de este panorama tan desolador, la pregunta del millón es obvia. ¿Cómo se puede formar parte de ese 10% que sí lo consigue? ¿Qué hacen diferente? Pues mira, los proyectos que funcionan bien tienen varias cosas en común. Primero, no intentan cambiar el mundo de la noche a la mañana. Solucionan un problema concreto y que se pueda medir. Empiezan en pequeñito para demostrar que aportan valor y a partir de ahí crecen.
Por supuesto, tienen a ese campeón interno que mueve montañas. Son súper honestos desde el principio sobre lo que se puede conseguir y lo que no. Y lo más importante de todo, entienden que antes de hablar de inteligencia artificial hay que hablar de datos. Sin datos buenos, no hay magia. Así que con esto llegamos al punto final, que es la lección más importante. Al final del día, la tecnología es solo una herramienta. Las empresas no compran inteligencia artificial, compran soluciones a sus problemas. Nadie compra un martillo, compra poder colgar un cuadro, pues esto es exactamente lo mismo, y esa es la clave para no acabar en el cementerio de proyectos.